Vamos con desprendimiento prematuro de placenta. Los factores de riesgo, el más frecuente, idiopático, es impredecible, pero el factor de riesgo más asociado son los estados hipertensivos. A la cabeza, preeclampsia, acuérdate acá, cuando te dicen gestante con preeclampsia que tiene hemorragia, desprendimiento prematuro de placenta. Multiparañosa también, otros factores como RPM prolongado, embarazo múltiple, trombofilias, trauma obstétrico, tabaco, son los factores de riesgo, ¿correcto? Entonces ahí tienes todos los factores de riesgo, pero acuérdate el más asociado, preeclampsia, ¿correcto? Luego está multiparañosa, RPM, embarazo múltiple, trombofilias, trauma obstétrico y tabaco. Son los factores de riesgo para DPP. Acá vamos a ver la clasificación y de paso el diagnóstico de DPP. Miren, cuando la placenta se desprende menos del 10% se llama grado 0 y es asintomático, no da síntomas. Cuando ya la placenta se desprende de 10 a 30% se llama grado 1 y es el más frecuente. Y ahí vas a tener hemorragia más dolor. Acá ya la hemorragia se acompaña de dolor. Esa es la clínica más frecuente de DPP. Hemorragia más dolor, ¿correcto? Acá sí hay dolor. Cuando ya el grado de la placenta desprendida es de 30 a 50%, se llama grado 2. Y acá va a aparecer sufrimiento fetal, hipoxia. Y el útero también se va a tornar muy hipertónico. Y ese es el dato específico. Entonces, cuando te hablen de la clínica más frecuente de DPP, hemorragia más dolor es la clínica más frecuente. Cuando te hablen del síntoma o el signo específico, la clínica específica, hipertonía uterina, clínica específica. Y cuando te hablan de la triada de DPP, hemorragia, dolor y sufrimiento fetal. ¿Se dan cuenta? Muy bien, porque acá ya aparece desaceleraciones, DIP2, bradicardia fetal, se altera el bienestar fetal, pero también asócialo a los grados. Entonces el grado 1, hemorragia más dolor, grado 2, cuando ya aparece sufrimiento fetal, hipertonía uterina, y el grado 3 es el más grave. En el grado 3 aparece, cuando ya se desprende más del 50% de la placenta, las complicaciones más graves. Para la mamá, SIT. Para el bebito, óbito, se muere. Y el famoso útero de Curbolier, Curbolaire, ¿no? Curbolier, o útero leñoso, o tetania uterina, que se produce por extravasación de la sangre al miometrio. Entonces, en el grado 3 aparecen las peores complicaciones. Para el feto óbito y para la mamá, coagulación intravascular diseminada. Que dicho sea de paso, la causa más frecuente de SIT en el embarazo es DPP. Entonces va a haber plaquetopenia, prolongación del TP, del TPTA, consumo de fibrinógeno. Ese es el dato, ¿no? Recuerden que para el diagnóstico de SIT, un dato importante en el laboratorio es fibrinógeno bajo. Caída del fibrinógeno, menos de 150 miligramos por decilitro. Y esto también acuérdense que es algo propio del DPP. Como se forma un hematoma retroplacentario, esa sangre no puede salir hacia afuera, entonces se mete al miometrio. Hay una extravasación al miometrio. Y eso genera el famoso útero de Curbolier, útero leñoso o tetania uterina. ¿Ya? Entonces, complicaciones maternas, shock, acá sí es frecuente el shock. SIT, hemos dicho la causa más frecuente de SIT en el embarazo es DPP, atonía uterina, la necrosis por el sangrado severo, la necrosis de la hipófisis se llama síndrome de Sheehan. Entonces va a generar un panhipopituitarismo, insuficiencia renal aguda y las perinatales, recuerden, óbito fetal, prematuridad, RCU o lesión neurológica. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento definitivamente cesárea de emergencia en la mayoría de los casos, sobre todo cuando ya hay afectación materna severa
o un estado fetal no tranquilizador. Cesárea de emergencia.